Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para celebrar algo realmente especial. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en la increíble historia de amor de Hande y Kerem y cómo están celebrando un año más juntos. Sí, han escuchado bien, otro año más de esta pareja que tanto nos encanta. Prepárense para un viaje emocional, porque hoy vamos a celebrar el amor en su máxima expresión, o al menos, la versión que nosotros, como fans y observadores, hemos podido percibir y admirar. Pero antes de empezar con todo el jugo, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es súper importante. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus artistas y parejas favoritas. Denle ese botoncito rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que atrapan desde el principio, de esas que te hacen creer en la magia de las casualidades y en la fuerza de las conexiones inesperadas. Para muchos de nosotros el flechazo, la chispa que encendió esta llama, se produjo durante las grabaciones de la serie que los catapultó a la fama internacional, Senkalkap, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the air. Ah, esa serie. ¿Quién no se enamoró de la química entre Eda y Serkan? Esa conexión en pantalla era tan real, tan palpable, que era casi imposible no preguntarse si había algo más detrás de cámaras. Y créanme, esa pregunta resonó en las mentes de miles, si no millones, de fans en todo el mundo. Recuerdo perfectamente la intensidad de sus miradas, la forma en que sus personajes interactuaban, esa tensión romántica que se sentía en cada escena. No era solo actuación, era una simbiosis perfecta de talento, carisma y una química que trascendía el guión. Era una combinación perfecta de comedia romántica, drama y esa dosis de realidad que hace que una historia de amor funcione en la pantalla. Hande, con su dulzura natural, su risa contagiosa y su capacidad para transmitir emociones complejas con una simple mirada, y Kerem, con su aire de galán moderno, su intensidad y ese toque de misterio que lo hacía irresistible, formaron un dúo dinámico que cautivó a audiencias de todas las edades y geografías. Nos vendieron la fantasía, pero lo hicieron de tal manera que se sentía genuina, cercana, algo que todos podíamos desear. Pero ¿cuándo pasamos de la admiración por su trabajo a la expectativa, y finalmente a la certeza, de una relación real? Pues bien, todo comenzó con los pequeños gestos, esos detalles que, aunque sutiles al principio, empezaron a tejer un patrón. Las interacciones en redes sociales, los comentarios mutuos que iban más allá de la camaradería profesional, las sonrisas compartidas en entrevistas que parecían tener un código secreto. De repente veíamos a Hande y Kerem interactuando de una forma más personal, compartiendo fotos juntos en eventos privados o incluso comentando las publicaciones del otro con emojis que para los ojos entrenados de los fans parecían tener un significado oculto, una chispa de algo más. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de todas las especulaciones, en un tablero de ajedrez donde cada movimiento era analizado al milímetro. Cada me gusta, cada comentario, cada historia compartida, era diseccionada por sus seguidores, buscando la mínima pista que confirmara lo que muchos ya sentían en el corazón. Los fans, con esa agudeza que solo los verdaderos seguidores tienen, esa capacidad de leer entre líneas y de conectar puntos aparentemente inconexos, empezaron a notar patrones, a ver esa complicidad que solo se desarrolla entre personas que comparten un vínculo especial, un entendimiento que va más allá de las palabras. Hubo un momento clave, o al menos, uno de los más comentados y que sin duda alimentó el fuego de los rumores, cuando empezaron a compartir fotos de sus viajes, a veces en los mismos lugares, a veces con un lapso de tiempo muy corto entre una publicación y otra. ¿Coincidencia? Para muchos, era demasiado para ser solo eso. Las redes sociales se llenaron de comparaciones, de mosaicos fotográficos que demostraban que sus caminos, tanto personales como geográficos, se estaban cruzando con una frecuencia alarmante para ser mera casualidad. Y luego llegaron las vacaciones juntos, esos momentos de aparente esparcimiento que para los ojos de los paparazzi y los fans, se convirtieron en confirmaciones visuales. Esas fotos de playas paradisíacas, de paseos románticos al atardecer, de momentos relajados y cómplices que parecían sacados de una película de Hollywood, alimentaron aún más el fuego de los rumores y las esperanzas de sus seguidores. Por supuesto, la prensa y los medios de comunicación turcos, siempre atentos a la vida de sus estrellas más mediáticas, tampoco se quedaron atrás. Cada aparición pública conjunta era analizada al microscopio,
cada pregunta, por sutil que fuera, intentaba sonsacarles alguna pista, algún desliz que confirmara la relación. Al principio ambos mantenían un perfil bastante reservado, lo cual es completamente comprensible, dado el escrutinio al que están sometidos las figuras públicas, especialmente en países donde el mundo del entretenimiento está tan interconectado con la vida privada de las celebridades. Preferían hablar de su amistad, de su gran conexión como compañeros de trabajo, de lo bien que se llevaban profesionalmente. Y sí, eso también era cierto, la conexión profesional era innegable, la admiración mutua era palpable, pero la duda persistía en la mente de muchos. Sin embargo, la evidencia seguía acumulándose, los gestos se volvían más evidentes, las sonrisas más sinceras y las miradas más profundas. Y de repente un día, llegó la confirmación. O mejor dicho, múltiples confirmaciones que hicieron vibrar a sus seguidores hasta la médula. Ya no se trataba solo de especulaciones, de deseos de fans o de interpretaciones de pequeños gestos, sino de una realidad que se hacía cada vez más evidente y hermosa. Fue un momento de pura alegría y celebración para muchos que habían estado siguiendo su historia con tanta atención, que habían invertido emocionalmente en la posibilidad de que esa química en pantalla se tradujera en una relación real. Y es que ver a Andy y Kerem juntos, fuera de los sets de filmación, en su vida cotidiana, compartiendo momentos genuinos, es algo que conmueve profundamente. Se les ve felices, se les ve relajados, se les ve enamorados. Y eso en el mundo del espectáculo, donde a veces las apariencias lo son todo y las relaciones pueden ser efímeras, es un bálsamo, una inyección de optimismo y de fe en el amor. Han logrado mantener esa delicada balanza entre la exposición pública que exige su profesión y la preservación de su espacio íntimo, compartiendo lo suficiente para satisfacer la curiosidad de sus fans, pero sin revelar demasiado, manteniendo esa parte sagrada que les pertenece solo a ellos. El hecho de que hayan logrado mantener su relación tan personal y a la vez compartirla con sus fans de una manera tan auténtica dice mucho de ellos como personas y como pareja. Han sabido navegar las aguas turbulentas de la fama, la atención mediática constante y las expectativas del público sin perder su esencia, sin que el brillo de los reflectores opaque la autenticidad de sus sentimientos. Es un arte que pocos logran dominar. Y ahora, celebramos un año más juntos. Un año más de amor, de complicidad, de apoyo mutuo, de risas compartidas y de sueños construidos. ¿Qué significa esto para nosotros, sus seguidores? Significa que lo que vimos en pantalla, esa química electrizante que nos enamoró, trascendió la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Significa que el amor en sus diversas formas puede florecer incluso en los lugares más inesperados y a la vista de todos, desafiando prejuicios y demostrando su fuerza. Para Andy y Kerem, este año adicional es sin duda un hito importante. Es la consolidación de una relación que ha sido admirada y celebrada por muchos, un testimonio de que lo que nació en un set de rodaje puede echar raíces profundas y duraderas. Y es un recordatorio para nosotros, sus seguidores, de que detrás de los personajes glamurosos y las cámaras, hay personas reales con sentimientos reales, con sus propias luchas, alegrías y, sobre todo, con un amor que merece ser celebrado. Hemos sido testigos de cómo se apoyan mutuamente en sus proyectos individuales. Andy ha seguido cosechando éxitos en su carrera actoral, explorando nuevos roles y demostrando su versatilidad, y Kerem también ha participado en proyectos que subrayan su talento y su capacidad para reinventarse. Y en cada aparición pública conjunta, en cada entrevista donde se les pregunta por el otro, siempre hay una palabra de admiración, de respeto, de cariño genuino. No es solo una relación, es una alianza, un equipo que se impulsa mutuamente hacia adelante. Es fascinante cómo han logrado equilibrar sus vidas públicas con su vida privada. Han aprendido a compartir lo suficiente para mantener la conexión con su audiencia, pero sin sacrificar la intimidad que es fundamental para el crecimiento de cualquier relación. Esta madurez en el manejo de su imagen pública es algo que sinceramente hay que aplaudir. Demuestra una inteligencia emocional y una conciencia de los límites que son admirables. Pensemos en los desafíos que esto implica. Ser una pareja pública significa estar constantemente bajo el microscopio. Cada decisión, cada palabra, cada gesto puede ser interpretado de mil maneras, a menudo con malas intenciones o con una exageración innecesaria. Y sin embargo, Andy y Kerem han demostrado una fortaleza y una madurez impresionantes para manejar todo esto, manteniéndose firmes en su verdad y en su compromiso mutuo. Han aprendido a filtrar el ruido, a enfocarse en lo que realmente importa, su amor y su conexión.
Este año adicional de relación no es solo un número, es la prueba tangible de que su amor es sólido, que han construido una base fuerte de confianza, respeto y admiración mutua. Es la demostración de que su conexión va más allá de la fama, del éxito profesional o de la euforia del momento. Es una conexión que se nutre día a día, con pequeños gestos de amor, con apoyo incondicional y con una comprensión profunda del otro. Y para nosotros como fans, su historia es una fuente de inspiración. Nos recuerdan que el amor verdadero existe, que la felicidad se puede encontrar en los lugares y momentos más inesperados, y que la autenticidad siempre será la clave para construir relaciones duraderas y significativas. Verlos juntos, felices y sólidos, nos da esa sensación de esperanza, de que hay historias de amor que pueden trascender el tiempo y las dificultades, y que pueden ser admiradas por muchos. Hemos sido testigos de su evolución, tanto como individuos como pareja. Hemos visto cómo han crecido profesionalmente, asumiendo nuevos retos y consolidándose como figuras importantes en la industria del entretenimiento. Y al mismo tiempo hemos sido testigos de cómo su relación ha florecido, fortaleciéndose con el tiempo y la experiencia. Es un privilegio poder seguir esta trayectoria y ser parte de su comunidad de seguidores, celebrando sus éxitos y su amor. Ahora, mirando hacia adelante, ¿qué podemos esperar de Hande y Kerem? Lo más probable es que sigan apoyándose en sus carreras, que continúen construyendo su relación paso a paso, con la misma autenticidad y dedicación que los ha caracterizado hasta ahora, y que nos sigan regalando momentos de felicidad, tanto en sus proyectos profesionales como en su vida personal. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para celebrar cada uno de esos momentos, para aplaudir sus logros y para desearles lo mejor. La verdad es que su historia es un ejemplo brillante de cómo el amor puede surgir en el lugar menos esperado, en este caso, en el vibrante mundo de la actuación, y cómo, con dedicación, respeto mutuo y una profunda conexión emocional, una relación puede prosperar, incluso bajo el escrutinio público implacable. Han demostrado que la química en pantalla puede ser el preludio de una conexión real y duradera, una que se nutre de la admiración, el apoyo y el amor verdadero. Y es precisamente por eso que hoy estamos aquí, celebrando un año más de Hande y Kerem. Porque su amor, su conexión, su historia, nos inspira a todos. Nos recuerdan la importancia de las relaciones auténticas, del apoyo mutuo en los buenos y malos momentos, y de la felicidad inmensa que se puede encontrar cuando uno encuentra a la persona adecuada, esa que te complementa, te impulsa y te hace sentir que puedes conquistar el mundo a su lado. En resumen, hemos recorrido el camino de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde esa química electrizante en Love is in the Air, que nos cautivó a todos, hasta la consolidación de su relación año tras año, demostrando que lo que empezó como una historia de amor en la ficción, encontró un eco profundo y real en sus vidas. Hemos hablado de las señales sutiles, de las especulaciones que mantenían a todos expectantes, de las confirmaciones que nos llenaron de alegría y sobre todo, de la felicidad genuina que transmiten en cada aparición. Su historia es un recordatorio conmovedor de que el amor puede surgir en los sets de filmación y florecer en la vida real, demostrando una vez más que la autenticidad, el respeto y el apoyo mutuo son los cimientos inquebrantables de cualquier relación duradera y significativa. Y a todos ustedes, mis queridos espectadores, gracias por acompañarnos en este recorrido tan especial. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de revivir la historia de esta pareja tan querida. Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem? ¿Qué es lo que más admiran de su relación? ¿Qué esperan para su futuro juntos? Déjenmelo saber abajo, estoy ansioso por leerlos y generar una conversación entre todos nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y han disfrutado de esta celebración de amor, no olviden dejarle un buen me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que todos podamos celebrar juntos. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.